Introducción. El síndrome de retracción Duane, por sus siglas Duane Retraction Syndrome, es considerado como un síndrome de retracción ocular. Es una anomalía congénita de origen raro que afecta el movimiento de los ojos. Esta condición, descrita por primera vez en 1905 por el oftalmólogo Alexander Duane, su principal característica es por sus limitaciones en la capacidad de movimiento de uno o ambos ojos, especialmente durante el movimiento lateral del ojo afectado. Los pacientes con esta condición a menudo experimentan un estrechamiento del espacio palpebral cuando intentan mover el ojo afectado hacia afuera, lo que lleva a una apariencia de ojo de cerradura o retracción del globo ocular. Además, puede haber una compensación de la cabeza o la posición del mentón para mejorar la alineación visual. En la actualidad, esta condición tiene tres tipos principales según la dirección del movimiento ocular afectado y la presencia de otras anomalías asociadas. Es causada por una alteración en el desarrollo de los nervios oculomotores durante el desarrollo embrionario, lo que resulta en una conexión anormal entre los nervios que controlan el movimiento ocular. Aunque la condición es principalmente congénita, los síntomas pueden persistir a lo largo del individuo, aunque en algunos casos pueden mejorar con el tiempo. Historia. El síndrome de contractura Duane, síndrome de retracción de Duane, también conocido como síndrome de Stirling-Tour-Duane, es una forma poco común de estrabismo. Fue descrito por primera vez por Hook en 1879, luego por Stirling en 1887 y Tour en 1999. Sin embargo, Alexander Duane lo describió en detalle en 1905. Sus contribuciones a la oftalmología incluyen la descripción detallada de este síndrome, como sus tipos, características y síntomas. ¿Qué es el síndrome de Duane? Es un trastorno congénito poco frecuente del movimiento de los ojos, una forma de estrabismo, que se presenta en el nacimiento con mayor frecuencia en las niñas, por el cual existe dificultad para mover los ojos, uno o ambos horizontalmente, hacia adentro, hacia la nariz, hacia afuera, hacia las orejas o en ambas direcciones. Un mal funcionamiento de los músculos oculares. Se caracteriza por una alteración de motilidad ocular caracterizada por la retracción del globo ocular y el estrechamiento de la hendidura palpebral, con la aducción asociada a la restricción de la aducción, o aducción o ambas. Epidemiología. Su incidencia es del 0.1% con una prevalencia en la población general de 1 a 10.000. Esta corresponde al 1,4 de todos los pacientes con estrabismo y es más frecuente en mujeres con afectación del ojo izquierdo, que este es un 75% de los casos. Y el 14% es bilateral con predominio en el sexo masculino. Además, el síndrome de retracción de Duane puede asociarse a anomalías cognitivas en el 46% de los casos, siendo lo más frecuente la sordera de percepción y la alteración renal, vertebral o cardíaca. También se puede vincular con una serie de síndromes. Estos puede ser el síndrome de Goldenar, anomalía de Krippenfield o síndrome de Wilder-Wack. Además, cuando se presentan estas anomalías, algunos autores lo denominan como síndrome de Duane Plus, variaciones étnicas o de género. Como variaciones étnicas, tenemos que algunos estudios han sugerido que ciertas características fenotípicas pueden estar asociadas como una mayor prevalencia del síndrome de retracción de Duane en estas diferentes poblaciones. Por ejemplo, cuando se ha observado algunas comunidades asiáticas, como son las poblaciones japonesas otros países, el síndrome de retracción de Duane puede ser más común. Sin embargo, esto no se ha confirmado de manera concluyente y se necesita realizar una serie de investigaciones para poder establecer cualquier correlación étnica en específico. Como variación de género, aunque no se ha estudiado ampliamente, también es importante considerar las desigualdades de género relacionadas con el cuidado y la salud. Sin embargo, las interacciones entre la discriminación por discapacidad y género, esto podría tener un impacto en la incidencia del síndrome de retracción de Duane. Además, algunas fuentes mencionan que estas diferencias podrían afectar la prevalencia del síndrome de retracción de Duane, pero se necesita más investigación para comprender
completamente su alcance y prevalencia. Pronóstico. Los pronósticos se basan en cuadros clínicos. La resonancia magnética del tronco encefálico detecta nervios pequeños ausentes. Estos nervios son los nervios ópticos, ocumotor y de polea. Estos nervios pueden ser hipoblásticos. Además, registran los movimientos oculares y pueden revelar la presencia de algunas fibras nerviosas residuales en el nervio afectado. En la mayoría de los casos, el síndrome de retracción de Dunn son esporádicos, pero hasta el 10% de los casos los pacientes exhiben un patrón familiar con herencia tanto recesiva como dominante. Patología. La mayoría de los casos son esporádicos, sin embargo, una minoría de los casos puede tener una base genética. Se han implicado variantes patogénicas de los genes CHN1, MAFB o SALL4 en formas hereditarias. Sin embargo, el síndrome de retracción de Lund resulta de un desarrollo ausente o anormal del nervio abductor o del núcleo. Por lo tanto, el músculo recto lateral queda inervado anormalmente por ramas del nervio motor ocumotor. Impacto psicosocial. Como impacto psicosocial tenemos emocional y social y estrategias de afrontamiento. Como emocional y social podemos tener un efecto emocional significativo en los pacientes y sus familiares. Las relaciones sociales también pueden verse influenciadas, especialmente en las situaciones donde la mirada o el contacto visual son importantes. Y por último, la frustración por la limitación del movimiento ocular y la dificultad para alinear los ojos pueden generar estrés y ansiedad. Como estrategias de afrontamiento, podemos tener una educación, apoyo psicosocial, adaptación o autoaceptación. Caso del síndrome de retracción de Down. Un paciente masculino de 2 años y 5 meses con problemas desde el nacimiento para mover el ojo izquierdo hacia adentro y con la rotación de la cabeza hacia la derecha. No hay antecedentes relevantes y su desarrollo es normal. Presenta una agudeza visual de 20/190 en ambos ojos y prefiere usar la visión de uno sobre el otro. Clínicamente se nota una rotación constante en la cabeza hacia el hombro derecho y una extropía izquierda de más de 95 dioptrías prismáticas. Además, hay una limitación notable en la capacidad del ojo derecho para moverse hacia adentro con cambios de apertura de los párpados durante los movimientos oculares. Etiología. Causas subyacentes. Esta anomalía en la inervación es debida a un mal desarrollo del nervio durante el desarrollo fetal, habitualmente de causa desconocida. El SRD es el resultado del desarrollo anómalo del núcleo o del nervio abducens uni o bilateralmente, lo que conduce a un fallo de la inervación normal del músculo recto lateral en el lado afectado. Esto da como resultado una abducción limitada y una parálisis de la mirada horizontal. El diagnóstico de SRD también requiere la retracción del globo ocular y el estrechamiento de la fisura secundaria a la contracción conjunta de los músculos rectos medial y lateral en el intento de abducción. Factores genéticos, ambientales o desconocidos que pueden contribuir al desarrollo de la condición. Parece producirse como resultado de factores genéticos heredados ya sea por herencia autosómica dominante o recesiva de los padres, o incluso ambientales. El ESRD, también conocido como síndrome de Duane o de Stilling-Turk-Duane, es una infrecuente parálisis congénita del músculo recto lateral, que se debe a una hipoplasia o agenesia del sexto par, como consecuencia de una plasia del núcleo del sexto par craneal, ausencia o disminución de las neuronas motoras o inervación anómala del músculo recto lateral por ramas del tercer par. Manifestaciones clínicas. Los principales síntomas son los siguientes: limitación del movimiento ocular horizontal, disminución de la apertura palpebral o aspecto de ojo más pequeño o párpado caído, movimientos verticales anómalos, desviación ocular, este puede estar presente o no y ser hacia adentro o hacia afuera, menos frecuente siendo el de hacia afuera. Posición de torticollis compensado. ¿Cómo afecta la visión y la funcionalidad ocular en la vida diaria?
Este síndrome influye de la manera en que las personas se enfocan, siguen objetos de movimiento y en la coordinación de los movimientos del ojo. El síndrome de Duane es causado por un daño o mal funcionamiento del nervio abductor, como ya se había mencionado anteriormente, y también puede provocar ambliopía, conocida como ojo vago. Este síndrome también es tratado dependiendo del tipo y del estado de gravedad. Existen diferentes tipos de síndrome de Duane dependiendo de hacia dónde se encuentra alterado el movimiento ocular, siendo el tipo 1 que se encuentra alterado el movimiento hacia afuera, el tipo 2 el movimiento se encuentra hacia adentro, el tipo 3 se encuentra alterado tanto hacia afuera como hacia adentro. El tipo 1, que se llama síndrome de Duane con abducción limitada, en este tipo el ojo afectado tiene dificultad para moverse hacia afuera, es decir, una abducción. El movimiento hacia adentro, aducción, y hacia arriba o abajo, elevación o depresión, puede estar normal o presentarse una ligera afección. El tipo 2, llamado síndrome de Duane con aducción limitada y aducción limitada, en este tipo el ojo afectado tiene dificultad tanto para moverse hacia afuera, abducción, como para moverse hacia adentro, es decir, aducción. El movimiento hacia arriba o abajo también puede notarse con una pequeña limitación. Tipo 3, síndrome de Duane con aducción limitada y adición limitada, sin elevación. En este tipo, el ojo afectado presenta dificultad tanto para moverse hacia afuera como para moverse hacia adentro, pero el movimiento vertical también está afectado principalmente en la elevación del ojo. Diagnóstico y evaluación. Métodos utilizados para diagnosticar el síndrome. Estos no van en orden de menos y más importancia. Examen clínico. El oftalmólogo realizará un examen ocular completo que incluirá la evaluación del movimiento ocular, la alineación de los ojos, la visión y la función del nervio abducens. Evaluación de la motilidad ocular. Se observa cómo los ojos se mueven en diferentes direcciones, especialmente la capacidad de los ojos para alejarse de la línea media. En el síndrome de Duane, la capacidad de abducción del ojo afectado puede estar limitada o ausente. Pruebas de refracción. Se realizan pruebas para evaluar la agudez visual y determinar si hay algún error refractivo, es decir, miopía, hipertropía, astigmatismo, que pueda afectar la visión. Imagen por resonancia magnética o tomografía computarizada. En algunos casos se pueden realizar estudios de imagen para visualizar la anatomía del nervio abducens y otros músculos oculares. Estas pruebas pueden ayudar a descartar otras posibles causas de los síntomas y confirmar el diagnóstico. Pruebas adicionales. Dependiendo de la presentación clínica y los síntomas asociados, se pueden realizar otras pruebas como la electromiografía para evaluar la actividad eléctrica de los músculos oculares. Importancia de la evaluación oftalmológica y otras pruebas para confirmar el diagnóstico. Es importante obtener un historial médico detallado para identificar cualquier síntoma o problema visual desde el nacimiento. Los diagnósticos diferenciales deben realizarse con cualquier patología que genere una parálisis de los pares craneales oculomotores, como tumores intracraneales, enfermedades metabólicas y autoinmunes. También deben considerarse parálisis del sexto par, esotropía infantil, síndrome de Moebius o apraxia oculomotora congénita. Diagnóstico preciso. La evaluación oftalmológica permite un diagnóstico preciso del síndrome de Duane, dado que los síntomas y la presentación clínica pueden variar. Es esencial contar con la experiencia de un oftalmólogo para distinguir el síndrome de Duane de estas condiciones oculares que pueden tener síntomas similares. Plan de tratamiento personalizado. Un oftalmólogo puede desarrollar un plan de tratamiento personalizado basado en la gravedad y la presentación específica del síndrome de Duane de cada individuo. Manejo de síntomas asociados. Algunas personas con síndrome de Duane pueden experimentar síntomas adicionales como estrabismo, ambliopía, que es decir, se llama también ojo vago, o problemas refractivos. La evaluación oftalmológica integral ayuda a identificar y abordar estos problemas adicionales para mejorar la calidad visual y la función ocular. Monitorización a lo largo del tiempo. La evaluación oftalmológica regular permite seguir de cerca la progresión del síndrome de Duane y ajustar el tratamiento según sea necesario. Educación del paciente y la familia.
Un oftalmólogo puede proporcionar información detallada sobre el síndrome de Duane, sus implicaciones y manejo adecuado. Esto ayuda a educar al paciente y a su familia, lo que es esencial para comprender y manejar mejor la condición. ¿Cómo se evalúan y clasifican los diferentes tipos de condición? Es importante destacar que el síndrome de Duane puede presentar variaciones y que la clasificación en tipos no siempre abarca todas las posibles características clínicas. La evaluación y clasificación se realiza mediante la observación de motilidad ocular, la alineación de los ojos, la respuesta a las pruebas oculares y otros hallazgos clínicos. Además, algunos casos pueden presentar características mixtas o atipias, lo que puede hacer que la clasificación sea más compleja en ciertos casos. Tratamientos y terapias. Opciones de tratamiento que pueden incluir terapias no quirúrgicas y quirúrgicas. El manejo del SRD es principalmente de apoyo e implica el uso de anteojos o lentes de contacto para corregir los errores de refracción, oclusión o penalización del ojo sano para el tratamiento de la ambliopía o prismas para corregir una postura anómala de la cabeza. La cirugía muscular puede estar indicada para corregir la posición de la cabeza, para alinear los ojos en la posición primaria de la mirada o para corregir el aumento o descenso de la aducción. Sin embargo, la cirugía no restaura los movimientos oculares normales por completo. El tratamiento puede ser quirúrgico o mediante la aplicación de la toxina botulínica para corregir la desviación ocular en posición primaria, así como la posición anómala encefálica por la tortícolis compensatoria inaceptable. En la siguiente tabla tenemos el procedimiento quirúrgico según el ángulo de desviación. Siendo el ángulo de desviación de 20 a 30, el procedimiento recomendado es de retroceso de 4 a 5 milímetros. El de 30 a 40 tiene un retroceso recomendado de 5 a 6 milímetros, siendo así el de 40 y 50 un retroceso de 6 a 7 milímetros. Seguido de esto, la efectividad y los posibles riesgos asociados con diferentes enfoques terapéuticos. La observación y manejo conservador. La efectividad de este caso es que suelen ser leves, especialmente en aquellos sin síntomas significativos. Puede no ser necesario un tratamiento específico. La observación periódica y el manejo conservador pueden ser adecuados. Los posibles riesgos es que la principal limitación de este enfoque es que no aborda los síntomas funcionales o estéticos asociados como el estrabismo o la limitación de la abducción. La terapia visual y ortóptica es que en efectividad, en algunos casos la terapia visual puede ayudar a mejorar la función ocular y adaptarse a la limitación de movimientos. Esto puede ser especialmente beneficioso en niños con síndrome de Duane. Los posibles riesgos. No suele haber riesgos significativos asociados con la terapia visual, pero la efectividad puede variar según la gravedad de la condición y la cooperación del paciente. El uso de lentes correctivos. Como efectividad, en algunos casos, el uso de lentes correctivos puede mejorar la visión y ayudar a compensar problemas retractivos asociados. Los posibles riesgos. El riesgo asociado es mínimo, pero este enfoque no aborda directamente la limitación de los movimientos oculares. Cirugía. Efectividad. La cirugía puede ser considerada para mejorar la alineación ocular, reducción del estrabismo o mejorar la función visual. Sin embargo, los resultados pueden variar y no siempre se busca la corrección completa. Como posibles riesgos tenemos que conlleva a riesgos de infección, sangrado y en algunos casos puede haber una recurrencia del estrabismo. Además, la cirugía no siempre restablece completamente la función normal del ojo. Investigación y avances científicos. Estudios e investigaciones científicas recientes. Un estudio realizado en el año 2015 en Turquía sobre eye splitting procede para el tratamiento del síndrome de Duane. Realizan este tipo de variante quirúrgica por presentar los pacientes de retracción del globo ocular y movimientos anómalos verticales. El éxito lo definió como la corrección de la desviación horizontal. Desaparecieron los movimientos de elevación o depresión en la aducción de 8 pacientes y disminuyeron en 4. Lo mismo sucedió en la retracción del ojo en aducción. El Dr. Shroff Charity, en un estudio upshot y downshot en el síndrome de Duane, realizado por el Departamento de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo del Hospital de New Delhi,
estudió casos con los mismos signos que representaba el paciente antes de la cirugía, con la recesión del rector lateral de Y-split. Los pacientes demostraron una disminución del upshot y downshot. En ppm hubo mejoría notable. Contribución a la oftalmología. Aunque el síndrome es congénito, puede no reconocerse totalmente en la primera infancia, observándose solo un déficit de abducción y apareciendo más adelante los signos propios de la restricción. Una maniobra sencilla es la medida del estrabismo en la mirada lateral hacia el lado sano, ya que debido al frecuente déficit de abducción que coexiste, puede aparecer una exotropía al realizar el cover alternado en esta posición, evidenciando una gran incomitancia de este tipo del estrabismo. La desviación primaria no varía bajo pantallas translúcidas, en la oscuridad y en anestesia, al tratarse de un estrabismo anatómico. El test de inducción forzada, que es positivo, es difícil de realizar en la clínica e imposible en niños, reservándose para el acto quirúrgico. En adultos podemos hacer el test de Helveston y encontraremos un aumento de la presión intraocular en el campo de la deducción limitada, lo que no ocurre en las parálisis recientes. La pantalla de Lancaster es excelente para ver las restricciones, igualmente en el sinoptómetro, aunque este es más entretenido. La electroculografía puede servir de ayuda y es posible realizarla en niños. La velocidad sacádica es directamente proporcional a la fuerza activa del músculo. En el síndrome de Duane hay disminución de la velocidad sacádica en abducción en los tipos 1 y 3. En aducción también puede estar disminuida en algunas formas del síndrome debido a la inervación paradójica del recto lateral en la aducción. Posibles avances en la comprensión de la patología y enfoques innovadores para el tratamiento. La fisiopatología del síndrome de Duane se caracteriza por una aplasia del núcleo del abducens, cuarto par craneal, ausencia o disminución de las neuronas motoras del abducens e inervación anómala del músculo recto lateral por ramas del nervio oculomotor, tercer par craneal. Permite entender la clasificación cualitativa de este síndrome, en la cual hay un ramo medial de tercer nervio, pero el cuarto puede estar ausente o presente. Cuando este está ausente, se trata de un caso de sustitución, pero cuando este nervio está presente, el caso se considera como duplicación. Evolución en la actualidad. Evolución en la investigación sobre el síndrome a lo largo del tiempo. El síndrome de Duane es un desorden congénito de la movilidad ocular caracterizado por los siguientes factores: limitación de la abducción, retracción del globo ocular en aducción, estrechamiento de la hendidura palpebral en aducción, ligera limitación de la aducción y presencia de disparos en aducción. Fue descrito inicialmente por Stilling en 1887, Turk en 1896 y Alexander Duane en 1905. Generalmente es unilateral, se presenta más frecuente en mujeres y afecta en mayor frecuencia el ojo izquierdo. Se puede asociar con presencia de alteraciones oculares y anomalías sistémicas como el síndrome de Goldenhar, anomalía de Klippel-Feil, síndrome de Wilderbach, heterocromía del iris, nistagmus, microftalmos, hipoplasia del nervio óptico, etc. Hitos claves en la comprensión y el manejo de esta condición. El síndrome de Duane es el resultado del desarrollo anómalo del núcleo o del nervio abducens, uni o bilateralmente, lo que conduce a un fallo de la inervación normal del músculo recto lateral en el lado afectado. Esto da como resultado una abducción limitada y una parálisis de la mirada horizontal. El diagnóstico de este síndrome también requiere la retracción del globo ocular y el estrechamiento de la fisura secundaria a la contracción conjunta de los músculos rectos medial y lateral en el intento de aducción. Este aspecto del síndrome se debe a la inervación secundaria del recto lateral por una rama aberrante del nervio motor ocular común. Este síndrome autosómico dominante puede resultar de variantes patogénicas de SH,
N1 o MAFB y pues raramente de SALL4. Las formas familiares del síndrome vinculadas a estos genes a menudo se manifiestan con afectación de ambos ojos. Recursos de apoyo y organizaciones. La doctora Ingrid Franco también puede ser otro medio para informarte más sobre este síndrome. Ella es un cirujano oftalmólogo en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, México. Además, es un cirujano con una subespecialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo que hizo en Singapore National Eye Center en Singapur. Comunidades en línea, grupos de apoyo o servicios especializados. Se pusieron aquí 3, pero hay más. Uno de esos 3 es Orphanet, que es una plataforma dedicada a enfermedades raras. Proporciona información sobre el síndrome de retracción de Down y también menciona recursos de enfermedades raras para personas refugiadas o desplazadas. La otra es PMEDSER, que es una federación mexicana de enfermedades raras que proporciona información sobre el síndrome de retracción de Down. Y el tercero es Nicklaus Children's Hospital. Ofrece información sobre el tratamiento del síndrome de retracción de Down, que puede incluir parches en los ojos, cirugía para ayudar a corregir algunos de los problemas de los ojos, asiento especial en la escuela y terapia visual. Conclusión. Es una condición congénita que se manifiesta con una forma de estrabismo, caracterizada por la limitación del movimiento horizontal del ojo y una retracción del globo ocular con un estrechamiento de la fisura palpebral en un intento de abducción. Este síndrome es el resultado de un desarrollo anómalo del núcleo o del nervio abducer, lo que conduce a una inervación atípica del músculo recto lateral. El síndrome de retracción Duane es un trastorno complejo que afecta la motilidad ocular desde el nacimiento y puede provocar ambliopía. A pesar de su baja incidencia, con una prevalencia de la población general de aproximadamente de 1 en 10.000, representa entre el 1 y el 5% de todos los casos de estrabismo. El manejo del síndrome de retracción Duane requiere un enfoque multidisciplinario que incluye oftalmología, neurología y en algunos casos cirugía para mejorar la calidad de vida de los pacientes y minimizar las complicaciones asociadas con esta condición. Hasta el día de hoy, la investigación continúa y los avances en el entendimiento de su etiología y tratamiento son fundamentales para ofrecer mejores perspectivas a quienes viven con este síndrome.